Lo que vamos a ver en el día de hoy va a ser las líneas de campo cuando tengo más de una carga. Cuando dimos campo eléctrico y cuál era el concepto, utilizamos solo una carga para poder definir el concepto de campo eléctrico. Bien, pero nosotros generalmente no vamos a tener una sola carga que va a generar el campo. Bueno, vamos a tener más de una carga y esas cargas, ambas cargas, si tengo dos cargas, tres cargas, me van a definir el campo eléctrico o el espacio, lo que sería el espacio. Bien, por ejemplo, si tengo dos cargas del mismo signo, pueden ser positivas o negativas, pero del mismo signo, van a generarme líneas de campo básicamente de ese estilo, ¿tá? Si yo pongo una partícula en cualquier punto de esa, las líneas de fuerza me van a definir hacia dónde va a tirar la fuerza cuando yo pongo una partícula en ese punto. ¿Ah? Si tengo carga positiva y pongo una partícula cargada negativamente, va a ser de atracción y me va a hacer seguir según la línea de campo que yo tenga definida, ¿no? Así que, por ejemplo, yo pongo dos cargas, las dejo fijas y eso me va a generar un campo eléctrico que va a ser resultante de la suma vectorial de cada uno de los campos. Esta me va a generar un campo, esta me va a generar otra y el campo resultante va a ser la suma vectorial de esas dos cargas. Vamos a ver más o menos cómo es que pasa esto, cómo es que se realiza y cómo va a llegar esta forma así de que se repelen y se van a empujar. Obviamente están fijas, por eso no se mueven. Pero por ejemplo vamos a traer esas dos cargas y va a ser esta. Bueno, si yo defino la línea de campo de este, por ejemplo, en ese sentido, voy a tener esa línea de carga. Póngale en la lineal, ¿no? Si yo voy a tener un punto acá entre esta y esta, acá yo tengo una línea que me va a unir las dos. Bueno, si yo tomo un punto aquí, en donde el campo eléctrico de ambas es igual, entonces yo voy a tener el campo eléctrico, que lo voy a definir con esto, de esta carga en este punto, va a ser en ese sentido, ¿no? Ahí va a tener una línea de campo y en este otro voy a tener esta otra línea de campo que genera esta carga, ¿no? Y supónganse que son del mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta se va a eliminar con esta y ahí voy a tener un campo nulo. Acá voy a tener 0. Voy a tener un campo eléctrico nulo. ¿Ah? Si yo tuviera proyectar a una línea acá, imaginaria, dentro de donde me da 0, lo más probable es que si yo tomo un punto, pónganle que tomo un punto aquí, ¿ah? Si proyecto de esta carga, voy a tener así. Y si proyecto de esta otra carga, voy a tener acá. Este va a ser, vamos a ponerle Q1 y Q2. Bueno, si yo proyecto este campo, va a ser saliente en este punto. Voy a tener un campo eléctrico E. Y si yo proyecto de esta carga, voy a tener un punto acá. Y si hago la suma vectorial, voy a tener que el campo eléctrico va a ser en la dirección, en esta dirección. Acá el campo resultante va a ser este, en ese punto. Va a ser la suma vectorial de este con este. Lo mismo va a pasar aquí. Si yo tomo un punto aquí, voy a tener la proyección de esta carga y la proyección de esta. Y el campo eléctrico va a ser en este sentido, el resultante, ¿no? Y este dijimos que va a ser en ese sentido así, y este en otro sentido acá. Ahí esto va a sumarse y va a pasar así. Si bien yo tengo otro punto, por ejemplo me tomo acá, bueno, ahí se van a sumar las dos cargas. La resultante va a ser en ese sentido, y la que me proyecte este va a ser un poco más larga que la que yo tengo, que me proyecte la otra carga. Y ahí se van a sumar. En este punto el campo eléctrico, sería la suma de los dos. Y en todos lados. Lo mismo pasaría si yo tomo, por ejemplo, una partícula aquí. Vamos a suponer que está en la misma línea para no hacer otra línea. Bueno, pero yo, por ejemplo, en esta línea voy a tener esta resultante. Y ahí voy a tener primero la línea que me tira aquel campo, que capaz que no es tan fuerte.
y tengo esta línea que sí es un poco más fuerte porque está más cerca de la carga, y la resultante va a ser ese campo eléctrico, ¿no? Y bueno, y si hacemos así todos los puntos del espacio, voy a tener esto, ¿no? En este espacio acá, en que estoy en el centro, que sería este que está aquí, yo no tengo campo eléctrico porque se me anula un campo con el otro en el punto central, ahí se me va a anular. Después, más próximo, voy a tener un pequeño campito y así voy a tener sucesivamente hasta que me vaya en esa línea y voy a tener una línea imaginaria en donde el campo se me va a sumar uno con el otro, ¿no? Básicamente se deduce así. Lo mismo va a pasar cuando tengo dos cargas. Cuando yo tengo dos cargas, voy a tener, bueno, si siempre sumo, voy a tener aquí, por ejemplo, un punto en donde voy a tener la carga esta que sería de atracción y voy a tener la otra carga que sería de repulsión, ¿no? La otra carga que sería de repulsión, y la resultante va a ser un campo que va a ser la suma de los dos, ¿no? Va a pasar eso. En cambio, en cierto punto de esto, de este lado o de este lado, yo voy a tener un campo eléctrico en donde yo, por ejemplo, aquí va a ser de repulsión este campo y este otro campo va a ser de atracción de la otra carga, ¿no? Y este va a ser de repulsión, y voy a tener un campo cero en algún punto, ¿no? No tiene por qué ser ahí, puede ser de este lado, puede ser de este, pero en algún momento voy a tener un campo nulo porque, por ejemplo, si estos son del mismo tamaño, este se me va a anular con este, ¿no? Va a pasar también de este lado. Yo voy a tener este va a ser de repulsión hacia allá y aquel va a ser de atracción, ¿no? Y se me van a anular en algún momento y me va a quedar un campo cero en algún punto de acá, ¿no? Bueno, si después seguimos calculando un punto, por ejemplo, yo que sé, por acá, la resultante va a ser, vamos a proyectar las dos cargas, este va a ser por un lado y este va a ser por el otro, va a ser este, y vamos a tener una resultante, esta es de tracción, este va hacia allá. Entonces la resultante va a ser una fuerza en ese sentido, que va a ser así. Bueno, me va a dibujar esto. Si ustedes hacen en todos los puntos, vamos a tener algo parecido de en un punto va a entrar, en otro punto va a salir y en otro punto va a ser nulo el campo eléctrico. Bien, básicamente era para aplicar esto. Si yo pongo 3 va a ser algo así. Y bueno, simplemente sería dibujar las líneas de campo en cada punto y más o menos proyectar si quieren hacer algo más visible. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cuerpo cargado. O sea, vamos a tomar un cuerpo, o sea, una carga no es una carga puntual siempre, va a tener una forma, va a tener un volumen. Cuando nosotros hablamos de cuerpos cargados, ¿no? Porque hasta ahora nosotros trabajamos con cargas puntuales, pero en la vida real nosotros no tenemos un puntito que nos da carga, tenemos un material, un elemento. Bueno, dentro de esos elementos nosotros tenemos dos tipos de materiales básicamente, lo que sería aislante y lo que sería conductor. Y hay uno intermedio que serían los semiconductores, que se puede comportar como aislante o como conductor porque está muy próximo, está en el medio. Pero nosotros básicamente vamos a trabajar con dos materiales, con el aislante y el conductor. Bien, voy a borrar acá un poquito. Bien, ¿qué diferencia tiene el aislante del conductor? El aislante es un material que tiene unos enlaces atómicos muy potentes en donde no se permite la circulación de cargas dentro del material. O sea, tenemos que aplicar mucha fuerza, pero muchísima fuerza para poder romper los enlaces y poder manejar eso. Aislantes. Bueno, ¿qué pasaría cuando nosotros tenemos un material aislante? Por ejemplo, estos aislantes. O sea, ¿qué significa que sea aislante? Es que
no van a circular cargas dentro del material. Bueno, ¿qué pasa si yo vengo con una carga? Si yo vengo con un material cargado, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, le pongo un electrón acá y lo quiero colocar acá, bueno, lo voy a tocar, pónganle, y el electrón de repente me quedó aquí, ¿no? La carga, o carga positiva o carga negativa, o yo vengo con otro material acá, que se ha cargado positivamente y lo coloco acá. Por ejemplo, pongo acá, vengo acá y coloco de cierta manera, que eso se llama, ahora lo vamos a ver más adelante, se llama electrización por contacto. Por ejemplo, acá yo pongo una carga positiva y la coloco acá, ¿no? Y acá yo pongo una carga, traigo un material cargado, supongamos que son varias cargas, ¿no? Y este tiene varias cargas negativas, ¿no? Supónganse que yo lo hago ahí. Bueno, ¿qué particularidad tienen los materiales aislantes? Bueno, supónganse que yo hago por contacto, toco el material con una carga, o logro colocar una carga dentro del material, y después lo retiro o lo dejo ahí, ¿no? Bueno, lo que va a pasar, bueno, supóngase, vengo con el material, pongo una carga, lo toco ahí y se me carga negativamente ese punto. Acá una carga positiva y lo coloco ahí y queda cargado, ¿no? Si yo luego retiro el material y consigo que la carga me quede dentro del aislante, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar primero que nada, esa carga va a quedar en el punto donde yo la coloqué. O sea, no se va a poder desplazar hacia ningún lado, ¿ah? Porque no permite la conducción, o sea, no se permite, o sea, esto no va a pasar. La carga queda donde yo la coloqué, en los materiales aislantes. O sea, no se va a desplazar hacia dentro del conductor, digo, hacia dentro del material aislante, porque no puede. O sea, la estructura atómica del material aislante no permite que circulen cargas dentro de él. Entonces va a quedar donde yo la coloque. ¿Se puede cargar? Sí, se puede cargar. Y vamos a ver los mecanismos, cómo se van a cargar, pero no se desplazan dentro del material. Bien, en cambio un conductor, sí. Si yo pongo, por ejemplo, tengo un material conductor, vamos a poner material conductor, bien, tengo acá el material conductor, y yo vengo con el material cargado, como dijimos anteriormente, venimos con cargas negativas, por ejemplo, y tocamos ahí. Bueno, acá esta carga se va a colocar acá, pero esta sí se va a desplazar por todos lados y se va a venir y va a andar y circular hacia donde se le antoje la carga, porque sí va a poder desplazarse dentro del material. Bien, o sea, acá sí se desplaza las cargas y van. Si yo pongo una positiva, pónganle que pongo una positiva acá así, ¿no? Pongo cargas positivas, también van a entrar y se van a circular, ¿no? En este caso, si yo pongo al mismo tiempo, se van a unir y van a buscar la estabilidad eléctrica. Bien, ahora vamos, como pasa esto acá, vamos a estudiar qué pasa si voy metiendo diferentes tipos de carga y cómo se va a comportar el material conductor dentro de lo que sería, o sea, cómo se va a comportar el campo eléctrico y las cargas dentro del material conductor. Bien, vamos a suponer ahora que, por ejemplo, estamos en un cuerpo cargado que sería conductor. Esto pasa cuando es un material conductor. Cuando no es aislante es aburrido porque no pasa nada. Queda donde está. Bien, si yo, por ejemplo, tuviera una carga sola dentro del material, ¿qué va a pasar? Bueno, me va a generar líneas de campo hacia todos lados. Saliente, 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 saliente. Y no va a pasar más que eso. Va a ser el campo eléctrico, va a ser en todas las direcciones como si fuera una carga puntual. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo muchas cargas, o sea, pongo, por ejemplo, 4 cargas? ¿Qué va a pasar? Bueno, si viene una carga, esta se va a desplazar por todos lados. Esta en sí va a estar básicamente en movimiento, se va a estar moviendo hacia allá, hacia allá, hacia allá, o sea, va a tener su movimiento dentro del campo dentro del material, porque no me lo permite. Pero el campo eléctrico básicamente va a salir de esa carga. Pero cuando yo tengo
pónganle que ponemos 4 cargas dentro de ese material, ¿qué va a pasar? Bueno, primero que nada, las cargas se van a ubicar, o sea, se van a repeler. ¿Ah? Si yo pongo una carga acá, esto se va a repeler. ¿Ah? Si yo pongo una carga acá y esto tiene un campo eléctrico, ¿qué va a pasar? Bueno, cada una va a generar su campo eléctrico. ¿Ah? Cada una va a generar su campo eléctrico, pero ¿qué va a pasar? Cuando yo esté acá, estas se van a repeler. Esta va a tender a irse para allá y esta va a tender, bueno, vamos a el tema de la fuerza. Bueno, esta carga va a tender a retirarse, esta carga a repelerse, esta carga a repelerse, esta carga a repelerse, y a su vez esta se va a repeler de allá, y esta se va a repeler de acá, y esta se va a repeler de acá para allá y de allá para acá, y así sucesivamente. Esta va a repeler a esta, y esta va a repeler a esta otra, y va a ser así como que se van a repeler una con otra, y van a buscar un punto en donde queden apretadas sobre la parte de la superficie, ¿no? Entonces, ponemos las 4 cargas acá adentro, estas se van a repeler y estas se van a repeler y se van a poner en una posición donde queden separadas de la misma forma, o sea, se van a tender a separarse y van a quedar contra el contorno de la, como quien dice, de la superficie metálica, o sea, no van a quedar en el centro, porque si va a estar en el centro, ponemos la carga y se va a ir para el costado, y se van a buscar poner en los puntos más alejados, o sea, que la fuerza lo indique, o sea, se van a separar, se van a alejar, se van a repeler una contra la otra y se van a poner en la superficie donde no se puedan escapar. Eso es lo que va a pasar con lo que serían las cargas. ¿Y cómo quedaría el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico va a quedar una cosa bastante obvia. Dentro del material, el campo eléctrico, bueno, de esta carga va a ser así, y se va a ir para afuera, y se va a ir para allá, y se va a ir para allá, y se va a ir para allá. Por ejemplo, en esta carga, el campo eléctrico también, o sea, va a tender adentro, no, pero se pela porque se empiezan a repeler, y lo mismo va a pasar con esta. Cuando vaya al centro, así se van a empezar a repeler, ¿no? Y bueno, van a ser así, va a haber un punto en donde en el centro no vamos a tener campo eléctrico, que generalmente en todo el centro del material no tenemos campo eléctrico, porque va a pasar esto. Cuando nosotros queramos juntarla, se van a separar hacia afuera, va a pasar esto, ¿no? Que el campo eléctrico es 0 en un punto, pero da la casualidad, como tenemos 4 cargas, vamos a tener ese campo eléctrico en algún punto, vamos a tener un poquito, pero después se van a repeler y va a quedar prácticamente nulo. Bien, ahora ¿qué pasa si tenemos muchísimas cargas? Bueno, va a pasar algo parecido a esto, que se van a repeler, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a repeler y va a tener la característica que el campo eléctrico dentro de los materiales conductores va a ser nulo, ¿no? Esto generalmente se demuestra con línea de fuerza y flujo eléctrico y lo que se conoce como la ley de Gauss. Y utilizan superficies gaussianas donde muestran que el campo eléctrico dentro de un material conductor es 0, y todo lo que... Bueno, ¿y cómo sería el campo eléctrico si nosotros vamos a suponer un campo eléctrico de esto? ¿Cómo va a ser la componente? Bueno, vamos a suponer que tenemos una carga. Esta carga vamos a tomar como consideración. Bueno, primero que nada vamos a tener una fuerza que va a ser saliente, ¿no? Vamos a tomar un punto cualquiera fuera del material. Vamos a tomar este punto, ¿no? Bien, ¿cómo va a ser el campo eléctrico? La teoría dice que el campo eléctrico es perpendicular al cuerpo, o sea, va a salir por la superficie, la parte perpendicular. Bien, si yo tengo ese punto, voy a calcular el campo eléctrico. Bueno, voy a calcular el campo eléctrico de esta carga, la que está más corta, ¿no? La que está supuestamente la distancia más corta, va a ser la que me va a definir el campo eléctrico. Bueno, tengo ese campo eléctrico. Bien, ahora si yo me fijo en la siguiente, la próxima, supónganse en esta o un poquito más por acá, esta carga, si yo voy, el campo eléctrico en ese punto de esa carga va a ser esta, ¿no? Este va a ser, yo que sé, este le vamos a poner Q1, Q2, a esta Q1,
y póngale que acá tenemos Q3, ¿ah? Y si proyectamos esta carga, vamos a tener otra carga acá así. Y si hacemos esta otra de más acá, también vamos a proyectar esta carga de acá así. ¿Ah? Y vamos a hacer así, y vamos a hacer así, y vamos a tener un lote de cargas que van a ser así. Entonces la sumatoria de todas esas cargas me va a dar en una carga en ese punto que va a ser la resultante, ¿no? Entonces el campo eléctrico en este punto, ¿no?, va a estar dado por la línea perpendicular que va a ser la menor distancia de aquí, ¿no? Entonces, resumiendo todo esto, si yo tengo un campo cargado, ¿no?, un material cargado, supónganse de cierta parte, generalmente las líneas de fuerza van a salir de cada punto, ¿no?, pero perpendicular a la superficie, ¿no? Va a ser básicamente, van a salir así las líneas de campo, perpendicular a la superficie, ¿no?, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Va a depender de la forma del conductor para determinar las intensidades en diferentes puntos. Acuérdense que esto tiene volumen, tiene todo esto. Bueno, básicamente cuando yo tengo un cuerpo cargado que es conductor y lo cargo, las cargas se me van a ir para la superficie, el campo eléctrico adentro va a ser nulo, pero afuera va a ser, las líneas de campo van a ser perpendiculares a la superficie, ¿no? Esto se demuestra con la ley de Gauss, ¿tá? Esto simplemente es a lo bestia, a lo bruto, el explicar esto, que van juntándose y al final la resultante va siendo en la línea que quede perpendicular a la superficie por la distancia. Y bueno, y básicamente si nosotros vamos cargando carga, se van a repeler y se van a ir para el contorno del material y los campos se van a anular en el interior. Bueno, si tenemos una carga se va a desplazar por todos lados y si tenemos un material aislante la carga va a quedar donde la coloquemos. Bien, el siguiente tema va a ser cómo cargar un material, que eso se llama electrización. Bien, esto ha sido los cuerpos cargados y más de una carga.